Let's go. What? Here we go now. Batman scoop on the mic. Mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. Bienvenidos a Enfoque Positivo, un podcast dedicado a analizar la psicología organizacional en el mundo moderno. Es un gusto tener este espacio para compartir con ustedes. Les saludo a Carlos Hidalgo y estoy junto a mis compañeros María Luz Mila y Adrián. Hola a todos, como estudiantes de Psicología y de Comunicación nos encontramos felices de presentar nuestro primer programa, en el cual junto con ustedes desarrollaremos todo lo que hemos aprendido. ¿Qué tal amigos? El día de hoy hablaremos sobre un tema muy relevante, no solo para la psicología organizacional cotidiana, sino también para la situación que vivimos en la actualidad. La relación entre las teorías de comunicación y el mensaje con la psicología laboral. Nos encargaremos de analizar los factores más importantes para el bienestar del trabajo y definiremos conceptos cruciales como el engagement y el burnout. Luego podremos entender cómo la comunicación es un elemento decisivo para el cambio positivo o negativo en la cultura organizacional de una empresa, a partir de sus teorías más importantes. Bueno, entonces, sin más que decir, vamos a ello. Primero, necesitamos comprender la psicología organizacional como la disciplina orientada a estudiar el comportamiento humano en el mundo del trabajo. Pero más allá de esto, la psicología organizacional contemporánea se centra en tener un enfoque positivo. El estadounidense Martin Seligman introdujo en 1992 la psicología positiva en los modelos organizacionales. Un movimiento muy disruptivo para su época porque buscaba adelantarse a la ocurrencia de problemas antes de tener que solucionarlos. Esto significa que la psicología organizacional comenzó a trabajar de manera proactiva y no reactiva, es decir, se anticipó a los inconvenientes para no tener que reaccionar a ellos de manera tardía. Exactamente, Carlos. En otras palabras, Seligman se preocupó por asegurar el engagement en lugar de reparar el burnout. ¿Pero qué son estos conceptos? Bueno, mientras que burnout es el efecto de encontrarse quemado o desgastado por el esfuerzo excesivo que realizan los trabajadores, el engagement va más allá del compromiso de un colaborador. Sí, bueno, precisamente por eso este término no tiene una traducción literal al español, porque se relaciona con factores como el vigor, la absorción y la dedicación. Lo que la psicología organizacional actual busca es lograr mantener un balance entre las demandas y recursos laborales en su propio entorno. Qué bueno que lo mencionas, Luz. ¿Podrías explicarnos, por favor, qué son las demandas y recursos laborales para tener claros estos conceptos? Sí, por supuesto. Mira, las demandas laborales son todas aquellas características en el trabajo que requieren un esfuerzo por parte del colaborador, el cual puede estar asociado a un coste físico o psicológico e inclusive ambas. Por otro lado, los recursos laborales son todas las características necesarias para poder cumplir con las demandas. Hay varios puntos entre los recursos laborales que han sido estudiados hasta el momento, los más estudiados, que se dividen en físico, de tarea, sociales, organizacionales y trabajo y familia. Te doy un ejemplo en el aspecto físico. La empresa bien puede proporcionar equipos de oficina ergonómicos, climatización, herramientas adecuadas, equipo tecnológico, etc. Oh, ya, casi lo entendido. Lo uno va ligado con lo otro, por lo que veo. ¿Entraría Así entre los es. recursos laborales el feedback o el tan conocido buen clima laboral? Sin duda alguna, Carlos, el feedback está relacionado con el área de tareas, ya que estas son necesarias para poder dar o recibir una retroalimentación. Y el buen clima laboral entra en la parte social, que involucra directamente a tus compañeros o a tu equipo de trabajo. Bueno, y hablando de clima laboral, ¿qué hay de las personas que nunca están conformes y generan un ambiente pesado o de disgusto dentro de la empresa? Aquí podemos tocar el concepto de los recursos personales. Estos no tienen relación con los que provee la empresa. Los recursos personales son todas aquellas capacidades, rasgos de carácter, destrezas, acoplamiento, manejo de emociones, etcétera, que posee la persona. Por eso es tan importante que el reclutador sea sensible y pueda distinguir en el proceso de selección los recursos personales de cada candidato, las habilidades blandas como se conocen, claro está, aparte de las habilidades duras que por lo general están todas en el currículum. Bueno, en este caso hablaremos un poco de los valores
el comportamiento observable que se puede ver dentro del clima de una empresa, pero los dejaremos como pauta. Existen diferentes tipos de liderazgo, como el autocrático, burocrático, carismático, que más adelante trataremos mediante un ejemplo. Ahora continuaremos con lo que es la introducción de la comunicación corporativa. Mi compañero Carlos continuará hablando. Claro, Adrián, gracias. Por otro lado, tenemos la comunicación corporativa, una ciencia estrechamente ligada a la psicología organizacional, que se encarga de lograr que los principios y valores de la empresa sean correctamente entendidos y distribuidos. Como nos gusta decir a los comunicadores, lo que no se comunica no existe. Además, la comunicación se encuentra en todas las áreas de la vida. Estas ideas pueden aplicarse al entorno corporativo desde el momento en que un departamento de recursos humanos comienza a planificar la mejor manera para reforzar, cambiar o mejorar su clima laboral. Muchas de las teorías de comunicación son tan generales porque se pueden adaptar a distintas situaciones cotidianas, precisamente, y el trabajo no es una excepción. Trabajaremos con 3 teorías fundamentales: disonancia cognitiva, quebrantamiento de expectativas y reducción de incertidumbre. Además, también vamos a relacionarlas con la psicología organizacional en cuanto a los elementos que ya hemos hablado. Realizaremos también sugerencias sobre la mejor manera de adaptar estos principios a la modalidad de teletrabajo durante la crisis sanitaria que estamos pasando. Bueno, en primer lugar tenemos la teoría de disonancia cognitiva, que fue desarrollada por Leon Festinger en el año 1957. Esta teoría habla sobre la coherencia que deben existir entre las cogniciones de los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Las personas se encuentran, por naturaleza, orientadas a no llevar dentro de sí mismas pensamientos contradictorios. Es decir, buscan balancear los pensamientos que tienen, la revelación o atención que ellos brindan a los diferentes mensajes, la interpretación y la memoria. Esto significa también que tener 2 conocimientos o cogniciones que se enfrentan entre sí, como por ejemplo un fumador que no desea morir, ese es el ejemplo que suelen brindar en el libro, estas personas van a buscar brindar una especie de sentido a esta contradicción y pueden buscar como salida, decir, de algo moriré, y de este modo ellos no están contradiciéndose con el pensamiento base que ellos tienen, que es vivir. Entonces, esta es la resolución del conflicto que por naturaleza, como digo, se busca por parte de las personas y que se puede aplicar bastante al ámbito de psicología organizacional. Pero eso lo desarrollaremos un poco más adelante junto a mis compañeros con los temas técnicos de cada teoría y la aplicabilidad de cada una a las diferentes conductas. Cabe recalcar también que la disonancia cognitiva solo se produce cuando el individuo tiene lo que llamamos la libertad de elección. Seguimos con la teoría del quebrantamiento de expectativas a cargo de mi compañero. La teoría del quebrantamiento de expectativas se exalta en la comunicación no verbal y en los códigos no verbales. Existe algo importante en el proceso de comunicar, como la distancia, saber que el acercamiento entre individuos puede ser percibido de forma favorable o desfavorable, y en muchas ocasiones no cumplir las expectativas, es decir, quebrantarlas, puede ser más efectivo. Entre estos quebrantamientos de expectativas existen 4 zonas de proximidad: distancia íntima, distancia personal, distancia social y distancia pública. Bien, la tercera teoría que vamos a tocar en este programa es la teoría de reducción de incertidumbre. Esta inicia en la etapa inicial de interacción con extraños. Los individuos manejan y son impulsados por su deseo de resolver su incertidumbre entre ambos, ya que está inseguro de las creencias y actitudes del otro, hablando de una incertidumbre cognitiva. Pero si hablamos de una incertidumbre comportamental, nos enfocamos más en cómo el otro se comporta en el desarrollo de la interacción. En pocas palabras, como bien lo dijo West y Turner en el 2005, la teoría busca explicar cómo se utiliza la comunicación para reducir la incertidumbre entre extraños en su primera interacción. Bueno, entonces hemos hablado de la parte psicológica en cuanto a las organizaciones y la parte de la comunicación corporativa. ¿Cómo se relaciona la comunicación con la psicología y las prácticas organizacionales saludables? En pocas palabras, Adrián, es imposible medir la satisfacción de los colaboradores ni conocer sus verdaderas expectativas personales
y para con la empresa si no existe un grado de comunicación adecuado. La comunicación, como todo en la vida, lo es todo, y si vemos a la empresa como una entidad viva, ya que lo es por quienes la conforman, debe existir no solo una buena comunicación, sino una excelente comunicación. Mientras los colaboradores están constantemente siendo informados y tengan una vía de comunicación bastante directa con su superior, todo marchará bien. Claramente, compañeros, en general, la mala comunicación o la falta de ella son las que contribuyen para la generación del burnout. Usemos un ejemplo, y usaríamos el caso de un documental llamado American Factory. En este documental se trata de una fábrica que cierra y miles de trabajadores quedan en la calle sin trabajo. Ellos se abrazan, lloran y se entran en la desesperación por no tener el pan de cada día. Pero en el 2014, un multimillonario chino reabrió una antigua fábrica de General Motors en la ciudad de Dayton, en Ohio, instalando Fuyao, una enorme fábrica de parabrisas y productos de vidrio. Y para muchos habitantes del lugar, esa noticia no solamente implicó recuperar un trabajo, sino también la dignidad. La recesión había hecho estragos en sus vidas cotidianas y llega la hora de volver al trabajo, pero no será volver a la antigua fábrica americana, otra concepción de la mano de obra. Del tiempo libre del trabajador y las obligaciones de éste entran en juego en esta nueva etapa de sus vidas laborales. Claramente, Carlos, en este ejemplo podemos ver un documental muy humano y muy apegado a lo que nos encontramos estudiando, tanto en la parte psicológica organizacional como en la parte comunicativa. ¿Por qué? Porque existe y converge en muchos de los elementos que hemos estudiado por parte de estadounidenses que ven una nueva oportunidad laboral, una nueva asociación, pero también existe un choque cultural por parte de la absorción de una empresa china y el ingreso también a Estados Unidos de trabajadores de esta nacionalidad. Ante dos culturas, no solo corporativas, sino a nivel de nación y de costumbres y de historia tan distintas, se puede observar claramente cómo participan los conceptos que hemos analizado con las teorías de comunicación. Adelante, Luzmila. Con respecto al documental, que para mí estuvo súper interesante, pero pude darme cuenta de una falla que hubo por parte del Departamento de Recursos Humanos, que fue no tuvieron un buen abordaje con respecto a la integración de estos dos grupos de trabajo, ¿no? Que vienen de diferentes culturas, como la cultura china y la cultura americana de Estados Unidos. Pienso que el Departamento de Recursos Humanos de Fuyao pudo generar un plan de integración extralaboral para darles la oportunidad de conocerse fuera del trabajo y que ellos entablen una amistad, así sea en el ambiente, de esa manera en el ambiente laboral hubiese sido más amigable y menos competitivo. También aquí podemos vincular la teoría de la reducción de incertidumbre, como vimos anteriormente, la cual habla de la primera interacción entre extraños. Fuyao pudo aprovechar aquel acercamiento en una salida de campo a realizar diferentes actividades, por ejemplo, hacer deporte o ir de pesca. Entonces, pienso que este tema de que no hubo un buen abordaje para integrar estos dos grupos de trabajo fue una falla enorme, ya que no es una empresa pequeña, sino con miles de trabajadores. Entonces, quizás un buen grupo representativo de ambos países hubiese sido genial que tuvieran ese espacio para compartir como compañeros de trabajo y quizás se generan amistades, algún vínculo, lo cual iba a hacer que en el trabajo sea todo más ameno, más agradable de lo que ya era. Porque estaba viendo en el documental que los americanos tenían muchas quejas respecto a que los chinos pasaban ordenándoles, ¿no? Tú haz esto, haz aquello, y los americanos le preguntaban, ¿pero por qué? Y ellos no le respondían, simplemente pasaban de largo. Entonces, eso les molestaba mucho, entre otras cosas, ¿no? Que también la paga no era del todo buena, de hecho estaban ganando menos que la anterior empresa. Entonces son estas cositas que son pequeñas, pero que pudo haberse evitado para evitar justamente que se vaya en bancarrota la empresa, como fue lo que sucedió. Correcto, Bueno, compañeros. Ahorita hablamos un en poco del trabajo, la comunicación y las prácticas laborales saludables. Carlos, Eh, me gustaría un poco ¿Sí? añadir con respecto al documental algo de peso sobre lo que acaba de hablar mi compañera Luzmila. Perfecto.
quiero analizar un poco, punto por punto, lo que sucedió con esta empresa con base en los conceptos que tenemos. ¿Qué pasa con el engagement? El engagement, como sabemos, no tiene una traducción porque se basa en el vigor, la absorción y dedicación que existe en los trabajadores y es el opuesto de un burnout. En este documental, que me parece muy enriquecedor en cuanto a la moraleja, las enseñanzas que puedes brindar desde un punto analítico, tú ves en un inicio una gran ilusión por parte de los nuevos trabajadores de la empresa americanos. Ingresa a la teoría de reducción de incertidumbre y también quebrantamiento de expectativas, porque precisamente poseen muchas expectativas y al mismo tiempo incertidumbre, que los hacen sentir felices en un inicio. La teoría de quebrantamiento de expectativas juega mucho con lo que es la proxémica y la comunicación no verbal. Y sabemos que existen estos tipos de espacios como el íntimo, personal, social y público, que la cultura estadounidense maneja de una forma muy distinta a la cultura china. Por otro lado, la reducción de incertidumbre también se basa mucho en lo que es la cultura de alto y de bajo contexto. Esto podemos ver que la cultura estadounidense, al ser un poco menos homogénea que la china, tiene un contexto más bajo. Las cosas tienen que decirse explícitamente a diferencia de la cultura china. Y bueno, este choque en cuanto al nacionalismo que cada uno juega, porque mientras que los americanos tienen un nacionalismo orientado a la libertad y a lo individual, este valor corporativo choca directamente con el trabajo colectivo al que se encuentran acostumbrados en la cultura china. Entonces, como dijo Luz Mila también, empezaron a recibir un pago menor, se quiebra una de las primeras expectativas que tuvieron y esto genera un vestigio o una huella de lo que sería un burnout. Y en cuanto a la teoría de disonancia cognitiva, podemos ver que hay un ruido muy fuerte entre lo que la empresa promete, que es la cognición, comunicar que esperan crecer juntos como una familia, cuando en realidad existe un choque muy fuerte entre los grupos laborales y entre lo que se comunica. Esto manejado a nivel de recursos humanos, porque se busca la proximidad, genera un choque tal como lo que se ve en todo el documental e incluso al final se empiezan a generar despidos cuando los trabajadores estadounidenses desean hacer notar su voz, hacer notar su inconformidad con todo lo que está pasando e incluso unirse a gremios de trabajo. Entonces aquí se ve la parte corporativa y la parte de psicología organizacional, un liderazgo autoritario, en el cual mientras ellos prometen flexibilidad, no ocurre verdaderamente con la empresa. Ante esto no sé si tú tengas un poco más de comentarios antes de continuar con la parte del teletrabajo. Esa parte me hiciste de acuerdo del documental, en donde ellos estaban queriendo formar justamente un gremio, ¿no? Un sindicato para expresar sus derechos o los que ellos necesitaban como colaboradores, pero el director, el gerente general de Fuyao, simplemente dijo que no, fue un rotundo no, ni siquiera tomó la posibilidad de darles paso a que ellos generaran esto, que abiertamente bien podían hacerlo, ¿no? Pero él no lo percibió de esa manera y por ende ellos se sintieron aún más incómodos de lo que ya estaban. Así que hay mucha razón en lo que acabas de decir con las teorías con respecto a lo que pudimos ver en este ejemplo real de la empresa de Fuyao, que es una empresa de vidrios. Continuamos Sí, con el Bueno, teletrabajo, Carlitos. Sí, perfecto. Bueno, chicos, como ustedes saben, en cualquier empresa y sobre todo en aquellas que cuentan con grupos de personas muy numerosas, el cambio de la modalidad de trabajo presencial al home office puede generar un choque repentino en la motivación de los colaboradores. es verdad, Carlos. En especial la falta de cercanía física con el Departamento de Recursos Humanos podría generar un sentimiento de abandono en colaboradores que aún se desenvuelven en plantas de trabajo. Y bueno, frente a esto, la comunicación debe ser adecuada para poder permitir una cercanía por medio de las nuevas herramientas tecnológicas. Lo importante en este caso es generar un vínculo entre la empresa y sus trabajadores que siga sintiéndose genuino. Ante esto, con mis compañeros hemos decidido trasladarlo hacia una especie de debate abierto, sin ningún tipo para hablar de cómo hemos, durante la actual crisis sanitaria
observado en lo práctico, como un poco más para aterrizar estos conceptos, el desarrollo o la transición de nuestras respectivas empresas en las que trabajamos en la parte comunicacional y en la parte de las prácticas saludables. Bueno chicos, entremos un poco a hablar sobre nuestras experiencias laborales. En lo personal, yo trabajo en el sector financiero y la empresa, bueno, o sea, en este tiempo de pandemia, se ha preocupado mucho por sus colaboradores. Es decir, al principio de todo esto, lo primero que nos dijo fue, ¿saben qué? Ustedes van a seguir con el empleo y algunos se van a pasar a modalidades de home office, los que puedan, porque algunos, como sector financiero, algunos tienen que hacer trabajo presencial definitivamente. Nos ha ayudado en, por ejemplo, tenemos en nuestro lugar de trabajo bastante stock de lo que es antibacteriales, alcohol, guantes, tenemos trajes biológicos. Las agencias bancarias se han puesto túneles de desinfección para los clientes que deseen hacer sus transacciones bancarias. También han aplicado bastante lo que es estos webinars, ya, que son programas también de contención emocional para sus colaboradores. Diariamente nos hacen feedback sobre cómo hacer las cosas mejores y darnos el apoyo totalmente. Saber que tenemos que cumplir nuestra meta y nos motivan para ello. Entonces, en lo personal, yo me siento bien identificado con mi organización. Veo que más que interesados en mi trabajo, en cumplir nuestras metas, se interesan también en mí como persona y en mi salud. ¿Ustedes qué me pueden decir de sus organizaciones? Si yo te puedo comentar un poquito de la mía, es una empresa pequeña, relativamente pequeña, pero el factor común que debe haber en todas las empresas, sean estas grandes o pequeñas, es esa cercanía con los colaboradores. Tanto ha sido presencialmente y veo ahora con esta cuarentena que estamos viviendo ahorita, veo que ellos continúan como empresa, como sus valores, siguen siendo fieles a ellos, a sus principios como empresa, ¿no? Como entidad. Y ellos, mis jefes, nos tienen siempre en contacto directo, continuo, haciéndonos feedback, hacemos incluso reuniones por Zoom con mis compañeros para organizar ideas o lo que vayamos a plantearnos en el siguiente día, o ver si todo está bien con nosotros, nuestras familias, incluso conversamos de eso, ¿no? Porque nos interesa también el bienestar personal de cada uno de nosotros, porque hay un ambiente como familiar en la empresa. Desde que estoy ahí, empecé a trabajar, que fue a principios de este año, siempre ha sido así, desde el primer día, un ambiente súper familiar y amigable, como entre amigos. ¿Qué es lo importante? Exacto, para que tú te sientas cómodo trabajando y simplemente fluya. Y es lo que ha ocurrido, incluso ahora en la cuarentena. Estamos hacia distancia, pero aún así, gracias a la tecnología, nos sentimos cerca. Y eso se debe también muchísimo a los gerentes, que son dos, que son los dueños directos, que ellos se han involucrado tanto en el trabajo como en nosotros. Entonces nos hacen sentir parte de. Por eso siempre digo que las empresas deberían tomar en serio a las personas como tal, a sus colaboradores, para que ellos también se sientan a gusto, como tú te sientes en tu trabajo, como yo me siento en el mío, por ejemplo. Y eso yo se les podría contar como experiencia personal, que está todo hasta ahora, hemos sabido llevar esta pandemia y todo lo que, las restricciones que han venido con ella. Bueno, yo en lo personal, basándome un poco en lo que acaba de decir Luzmila, ella trabaja en una empresa que dice que es un poco más pequeña y se siente familiar. Yo, por otro lado, trabajo en una empresa muy grande que tiene una gran cantidad de colaboradores. Tal vez la cultura tenga que diferir hasta cierto punto para adaptarse a esta realidad, ya son procesos muy amplios, pero no necesariamente dejar abandonados a los trabajadores, y menos en una situación como la que está ocurriendo ahora. Entonces, frente a esto, yo trabajo en el área comunicacional. Esta empresa se dedica a lo que es la elaboración de la parte de envases para tanto la parte de alimentos como de medicinas. Entonces, se podrá entender que es vital su importancia en estos momentos. Y bueno,
Tras que entre sus valores se busca dar el foco a las personas, tanto como los clientes externos como internos, la comunicación trabaja muy de la mano con los recursos humanos. Y desde que inició la crisis sanitaria, evidentemente, como se maneja una planta, no se puede realizar teletrabajo en este escenario. Se realizó en lo máximo posible y sí se dio absoluta prioridad a las personas vulnerables. De por sí ya se va demostrando este liderazgo, pero una comunicación bilateral y una existencia de una preocupación por el trabajador. Y en todo momento se trató de comunicar las medidas de seguridad, se incrementaron las comidas, se incrementó la atención de salud, las limpiezas de la fábrica, y todo esto no se dejó en el aire. Se le dio una imagen para que los trabajadores puedan ver que no están siendo abandonados, que incluso las personas que trabajan desde el hogar le envían palabras por medio de videos y que incluso sus familiares realizan videos dándole alguna especie de soporte a sus papás, a sus esposos, a sus hermanos, para que ellos sepan lo vital que es en este momento no dejar que la función que incluye lo que es la cadena de alimentos a nivel país se corte. Al momento en el que el colaborador entiende esto, ve por medio de la comunicación cómo el Departamento de Recursos Humanos y Psicología Organizacional le brinda las herramientas, le recalca lo importante que es su labor, el burnout es superado y se genera un engagement, porque ellos verdaderamente se sienten parte de algo importante, sienten que no están en ningún momento siendo dejados de un lado y que incluso se les brinda todas las facilidades necesarias para que ellos puedan desempeñarse en esta emergencia. Entonces, bueno, dicho esto, creo que hemos cubierto bastante terreno y Algo para destacar que me llamó muchísimo la atención de lo que dijo Carlos en su intervención respecto a su experiencia laboral, es que su empresa le dijo desde el principio, cuando empezó la cuarentena, que mantenían la relación laboral, ¿no? Que no se preocupara por eso. Correcto, Porque sí. cuando empezó esto genera cierta incertidumbre en los colaboradores, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Me van a despedir? ¿No me van a despedir? Tengo que mantener a mi familia. Entonces, eso que te hayan dicho me parece espectacular, cosa que tú estás tranquilo y estás Exacto. confiado de que tú tienes tu trabajo y que eso va a Desde continuar. el principio nos dieron tranquilidad, la verdad. Entonces eso Exacto. genera en los colaboradores una seguridad tremenda y ganas de seguir cumpliendo y superando las metas. Así es. Bueno, chicos, yo creo que ha sido un tiempo muy enriquecedor, donde hemos recordado y aprendido bastante. Hemos visto algunas de las teorías de la comunicación, como la disonancia cognitiva, quebrantamiento de expectativas, reducción de incertidumbre y también conceptos claves como las demandas, recursos laborales y personales. Me parece fantástico cuán estrechos son estos conceptos que sin lugar a dudas son esenciales para un óptimo desarrollo y crecimiento empresarial. Definitivamente, Luz. Lo bueno de todo esto es que podremos continuar en el próximo programa aquí en Enfoque Positivo, donde continuaremos aprendiendo sobre este y otros temas de mucho interés concernientes a las organizaciones y a la comunicación. esperamos que haya sido de su agrado y lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, y a ustedes, chicos, también gracias por todo lo que compartieron en este espacio que tiene como única finalidad aprender. Entonces, hasta la próxima. Chao, gracias. Hasta la próxima.